virreinato surgió después de la conquista de los españoles, siendo una organización que controlaba la sociedad por medio de leyes monárquicas, influyendo de manera política, económica, social y por supuesto también a los originarios del territorio, dando así paso a la independencia de México, del cual hablaremos un poco más a fondo de estas causas. Yo voy a hablar sobre los factores políticos que dieron iniciación a la Guerra de Independencia. El primero es que el máximo poder que había en Nueva España era solamente posible tener ese título si eras un peninsular, ya sea por descendencia noble o no. Podían tener puestos administrativos como corregidores y virreyes, por lo tanto había un gran control hacia los criollos y los indígenas. Los criollos tenían empleos de bajo sueldo y los indígenas pagaban tributo y trabajaban forzosamente. Esto ocasionó que hubiera inestabilidad por los factores de corrupción, ideas liberales y lucha interna. Gracias a las ideas liberales empezó la duda del pueblo sobre si los virreyes de verdad podían gobernar, porque además de que ponían leyes y protegían el pueblo, eran conocidos por tener un interés de explotación económica y laboral hacia los indígenas, y esa no era la única ley que se infringía. Gracias a la distancia entre Nueva España y España, era muy difícil tener el control directo, así que era muy común la omisión de leyes del comercio, de la esclavitud y los derechos de los indígenas. El sistema político influye en el sistema económico de manera que la minería fue de las principales fuentes de riqueza en la Nueva España. Las minas eran gestionadas por criollos, sin embargo, estas generaban una estructura de trabajo explotador con indígenas y mestizos en muy malas condiciones. Otra de las fuentes clave para la economía, sobre todo en el norte como Texas y California, fue que este impulsó a grandes haciendas que consolidaban su poder económico. La agricultura, al igual que la ganadería, fue esencial para establecer alimentos y producir productos comerciales como el cacao y el vino. Principalmente indígenas y mestizos trabajaban en explotación con salarios bajos o a través del sistema como el encomienda-la-mitad, en el cual estaba basado el trabajo indígena. Esto generó profundas desigualdades y descontento, lo que impulsó a la participación de los indígenas en los movimientos de independencia, buscando mejorar sus condiciones y acabar con la opresión, lo cual nos lleva a la esclavitud. Los esclavos eran considerados propiedad y su trabajo no se remuneraba como el de las jornadas libres. Este sistema se basaba en la explotación directa de la mano de obra esclava, que aunque no requería inversiones continuas, sí producía grandes rendimientos para los dueños de las plantaciones y las minas. Esto influenció en gran medida al sistema social, ya que no solo las diferencias políticas y económicas existían, también las sociales, dando que durante este periodo la sangre azul influía mucho en la estratificación social, ya que al ser de la península ibérica se le otorgaban buenos tratos y puestos, generando el desarrollo del racismo y el clasismo. Gracias a esta imposición y a estas discriminaciones empezaron a surgir mezclas por el contacto de los europeos, indígenas y esclavos negros, tanto biológicamente como culturalmente. Debido a esta nueva sociedad creada, surgió la famosa división de castas, donde se clasificaban a las personas, sus derechos y todo lo que recibían por su acercamiento a la sangre azul, siendo que entre más cerca de esta, más privilegios tenían, poniéndolos de esta manera en la cima a los españoles peninsulares, después a los criollos, después a los mestizos, indígenas y afrodescendientes. Esta división de castas influyó a los criollos, ya que a pesar de tener sangre azul, eran considerados como sucios, ya que habían nacido en la Nueva España. Por esta razón solo llegaban a tener puestos como terrateniente en haciendas y puestos en el comercio. Eso conllevó a la desigualdad económica, ya que este trato hacia los criollos trajo un descontento por no tener los mismos ingresos que los españoles peninsulares. Pero no solo los criollos, sino también las otras castas involucradas tenían condiciones laborales y salariales que estaban profundamente marcados por la jerarquía social, el clasismo y el racismo. Todos los movimientos anteriores influyeron en los movimientos de resistencia indígenas, empezando por los mixtones. Los pueblos indígenas del occidente, los caxcanes, zacatecos y huachichiles, se levantaron contra los españoles en lo que hoy es Zacatecas. Esta rebelión fue provocada por la explotación laboral y el despojo de tierras tras la llegada de los conquistadores. Esto marcó el inicio de una resistencia activa en el norte de México, llevando a la Guerra Chimicheca, en donde los chimichecas, un grupo de pueblos indígenas del norte de México, resistieron durante décadas contra los españoles que intentaban controlar las rutas mineras hacia Zacatecas. Esta guerra demostró la capacidad de resistencia indígena ante la colonización,
Por lo tanto, los tarahumaras en Chihuahua, influidos por las tensiones generadas por la guerra chimicheca, generaron descontento en ellos, lo que los inspiró a levantarse contra los abusos de los encomenderos y misioneros jesuitas. Estas rebeliones buscaban recuperar tierras y proteger su forma de vida, que estaba siendo destruida por la colonización. Esto llevó a que los tepehuanes en Durango iniciaron una insurrección violenta contra los colonizadores españoles, destruyendo asentamientos y matando a colonos y misioneros. Protestaban contra la explotación laboral y la imposición de la religión cristiana. La resistencia se vio fortalecida por la inestabilidad generada en las regiones vecinas durante las rebeliones de los tarahumaras y chimichecas, influenciando en Jacinto Carec y los mayas de Yucatán, que se alzaron en armas contra los abusos coloniales buscando independencia al ver todos los conflictos que pasaban en el norte. Jacinto Carec fue capturado y ejecutado, pero su movimiento inspiró posteriores resistencias mayas. Carec se convirtió en un símbolo para la guerra de castas. Esto influenció en este movimiento, que fue una culminación de siglos de resistencia maya. Incluyendo el legado de Carec, los mayas lucharon por recuperar su tierra y autonomía frente a los criollos y mestizos que controlaban la península. El virreinato influyó en el control colonial de América, pero creó desigualdades y tensiones que impulsaron a la independencia de México, haciéndonos reflexionar sobre el poder y la injusticia que se imponía sobre la sociedad en nuestra antigüedad.